Esta noche conversaremos sobre uno de los temas que están sobre el tapete de las discusiones en la República Dominicana y es un tema de mucho debate, sobre el matrimonio gay en nuestro país. Muy buenas noches, mis queridos amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Es así con Luis Miguel de Camps. Como acabamos de decir, en la entrega de hoy, pues conversaremos con nuestros invitados sobre un tema que ha estado sobre el tapete no solamente en los últimos tiempos en nuestro país, sino desde hace ya un buen tiempo. Pero cada cierto tiempo, obviamente, toma una mayor o menor niveles de discusión en los medios públicos, y es sobre el matrimonio gay en nuestro país. Para discutir sobre este punto, tenemos el honor de contar con la presencia de Alfredo Lamarche, quien es psicólogo, de Jordi Herrera, quien es pastor evangélico, y de Delvis Ventura, quien es miembro de la Fundación Amigos Siempre Amigos. Señores, muchísimas gracias por complacernos con su presencia en este programa. Sean ustedes bienvenidos. Estamos seguros de que vamos a poder explorar un tema que a toda la sociedad le interesa de diferentes puntos de vista, y que de una manera u otra pues la sociedad toma su postura, y en base a eso pues sus acciones. Lo primero que nos viene a la mente al discutir este tema pues es básicamente que es un tema que se ha desarrollado en otros países, digamos tal vez de una manera más amplia que lo que todavía se ha desarrollado en nuestro país. El debate todavía puede parecer en la República Dominicana un poco tímido, aunque los miembros de grupos que favorecen el matrimonio gay, así como miembros de grupos que se oponen al matrimonio gay en nuestro país, han dado a conocer sus posiciones. Y en este sentido, pues, básicamente, desde sus perspectivas, ¿cuáles entienden ustedes que son las maneras correctas de comportamiento, pero más bien la decisión que debería tomar la sociedad dominicana respecto a este punto? Cualquiera de ustedes que le gustaría iniciar esta conversación. Bueno. ¿Cómo no, Alfredo? Bueno, presentarme, Alfredo Lamarche, psicólogo de la Fundación Dominicana de Reducción de Daños. Si ponemos a plantear lo que se quiere lograr de manera como lo que es el matrimonio de parejas homosexuales, podemos decir que es formalizar de manera ante la ley, ante la sociedad, una unión. Ahora bien, yo personalmente, desde el punto de vista psicológico, no tengo nada en contra en de la unión formal de dos personas del mismo sexo, o sea, homosexuales. Si pudiéramos irnos un poquito más, que es lo que se habla también, a lo de la adopción de los hijos. ¿Qué influencia? Porque cuando se habla de lo que se quiera, cuando se quiere formalizar una unión, se quiere formar una familia. Y parte de formar una familia, entonces pudiéramos decir que también lo que es incluir lo que es la crianza de un hijo. Desde ese punto de vista podemos decir que se han hecho varios estudios que demuestran que la crianza homoparental no tiene ningún tipo de prejuicio o de percance, vamos a decir, consecuencias negativas en lo que es el desarrollo. Perdón, para fines de aclaración, una casa homoparental se refiere a una casa, una familia en donde los padres son del mismo sexo. Exactamente, homoparental. Okay. Precisamente. O sea, se han hecho dos estudios, se han hecho varios estudios que plantean puntos de vista diferentes. Hay otros que dicen totalmente lo contrario, porque se habla de conducta aprendida. Entonces yo pregunto, bueno, si se habla de conducta aprendida, no podemos decir que la conducta en sí es absoluta. Si yo me junto con una persona homosexual en mi aprendizaje, en mi ambiente, eso significa que voy a ser yo homosexual o que tengo una tendencia a ser homosexual. Esto es totalmente falso. O sea, cuando queremos hablar del aprendizaje, no podemos decir que las conductas son totalmente absolutas en cuanto a resultados. Un gran ejemplo de esto podemos decir, la mayoría de los homosexuales vienen de padres heterosexuales y terminaron con una preferencia sexual, una orientación sexual homosexual. Entonces, en ese caso, lo que quiero decir
que desde el punto de vista de adopción pudiéramos decir que no tiene, vamos a decir, un peso negativo. Ahora sí, viendo desde el punto de vista social, lo que es la República Dominicana, conciencia social, yo entiendo que todavía no hay una plataforma para lanzar lo que es el matrimonio gay. ¿Por qué? Pongamos el caso de un niño que va a la escuela y los niños tienden a veces a ser crueles por inconsciencia, por madurez. Y cuando vamos a poner el caso de que ese niño vea que un amigo tiene 2 papás, puede tener una tendencia a ser discriminado. Y no solo eso, sino que todavía vivimos en una sociedad donde hay tanto estigma, tanta discriminación, que no entiendo que el terreno todavía está tal vez lo suficientemente fértil como para que eso progrese. Desde ese punto de vista, yo entiendo que todavía, yo creo que lo primero debemos hacer la zapata, donde tengamos que crear una conciencia social. Y yo creo que luego entonces el matrimonio sería un tema que pudiera crecer. Mira, en primer lugar, muchas gracias por abrir la puerta de este programa, para abrir este tema tan importante para nosotros, las personas homosexuales, gay, lesbianas y trans, dominicanos y dominicanas. Lo primero que hay que dejar claro es que el tema del matrimonio homosexual, gay, la unión igualitaria, el matrimonio igualitario, unión civil, como se quiera llamar, no lo hemos puesto nosotros. Nosotros hemos planteado al Estado dominicano en varias oportunidades que tienen que haber fórmulas para garantizar los derechos de las personas que están unidas bajo un tipo de vínculo de unión de hecho. Eso lo ha planteado el movimiento LGBT. Pero nosotros no hemos planteado el tema del matrimonio. Si el tema del matrimonio no está en nuestra agenda inmediata como movimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos una serie de temas asociados a discriminación que forman parte de nuestro algo. Otros sectores sociales, yo no sé dónde lo sacaron, han colocado este tema. Lo segundo es, correspondiendo a tu pregunta, es que ¿por qué los países que han autorizado uniones de hecho, y te voy a citar países tan extremos como Israel? Israel no tiene matrimonio igualitario, pero ha permitido que sus ciudadanos que se casen en el extranjero, o sea, personas homosexuales que se casen en el extranjero, que sean israelíes, puedan tener todos los derechos de pareja en su país. Fíjate qué interesante, comenzando por un país vamos a llamarlo así, extremo, ¿no? Vinculado a una historia religiosa profunda, ¿no? El país donde Dios y todo lo demás, esa historia. Y luego tú tienes Estados Unidos que no a través de un proceso federal, sino a través de los procesos estatales, está creando este sistema. Tiene a Uruguay, un país en este momento de izquierda. Tú tienes Argentina, que es el baluarte del movimiento LGBT en cuanto a avance, porque no solamente son avances en este tema del matrimonio igualitario, sino también en el tema de acceso al trabajo, acceso a justicia, acceso a salud de las personas LGBT. Estos países y otros más, tú tienes a Holanda, tú tienes España, ¿no? Un país de una tradición religiosa profunda también, y un referente para nosotros en muchos sentidos. Son países que han dado respuesta a un tema, al tema de derechos de sus ciudadanos. Si los ciudadanos y las ciudadanas son iguales por constitución, porque eso la Constitución Dominicana expresa que los ciudadanos y las ciudadanas son iguales y que esos ciudadanos tienen los mismos derechos, entonces merece eso que la sociedad analice por qué yo le doy derechos a una pareja heterosexual y no se lo doy a una pareja homosexual. Y yo te voy a poner un caso muy sencillo. El caso del derecho al seguro médico. Mi pareja, yo no puedo ponerle un seguro, porque no se reconoce que esa persona es mi pareja. ¿Cuánto tiempo tenemos juntos? Es decir, tenemos una unión de hecho, porque el matrimonio, yo voy a poner esto claro, aquí hay alrededor, nosotros tenemos registradas más de 20,000 parejas homoparentales en República Dominicana, que no están reconocidas. Y yo te voy a decir, se van a seguir juntando, porque tú que tienes conocimiento jurídico sabes que en el tema hay un tema de hecho. El hecho existe, el hecho está en la sociedad dominicana y muchas personas conviven
que tienen vecinos que son parejas, personas homosexuales que decidieron juntarse y vivir juntas. Y tienen un sistema de convivencia. Primera pregunta, ¿son una familia? Sí, son familia, porque la familia no depende de la tenencia de los hijos. Y te lo pongo muy sencillo. Una pareja de heterosexuales que se casen y la mujer o el hombre no puedan dar hijos y decidan no tener hijos, ¿no son familia? Lo son. Entonces, porque yo siempre voy al referente entonces, sencillamente, este tema no está vinculado a que usted esté en contra o no por principios religiosos. Estamos hablando de un asunto de ejercicio de la ciudadanía. Las democracias, las sociedades avanzan en la medida en que garantizan derecho a las llamadas poblaciones minoritarias. Es decir, en democracia, la calidad de la democracia, y eso, tú que vienes de una familia que ha mantenido el tema democrático en este país, es un orgullo para nosotros, entender que si la democracia no puede fundamentarse en el dominio de las mayorías sobre la minoría, porque entonces es una dictadura, tan igual que la dictadura de Trujillo, sería lo mismo. La democracia se fundamenta en la garantía de derechos para todos y en crear las convenciones necesarias en el nivel social para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos contemplados en las leyes. Aquí se dice, yo siempre voy a esto, dice, no, porque la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Y de cuándo es esa Constitución? Del 2010, apenas 4 años. Y esa Constitución, yo te voy a decir que nosotros estuvimos ahí adentro manejando el tema de no discriminación en el artículo 39. Yo te voy a decir que nosotros vimos a sectores religiosos de este país que nos decían a nosotros, aquí vamos a crear una barrera para que el movimiento homosexual no consiga matrimonio. Y no solamente se hizo aquí, se hizo en El Salvador, se hizo en muchísimos países de Latinoamérica, un movimiento, los movimientos pro vida y los movimientos se metieron en los congresos de la República. ¿A qué? A propugnar por un cambio constitucional. Entonces hoy se habla como que la Constitución es palabra en hierro, la Constitución es palabra en hierro. Porque si algo tenemos de récord los dominicanos, yo creo que en Latinoamérica somos el país que más veces ha cambiado su Constitución. Bueno, claro, las constituciones, en caso como tú señalas, en nuestro país han sido modificadas innumerable cantidad de veces y idealmente debería reconocer pues el sentimiento de la ciudadanía. También hay que decir que es un derecho de los grupos en diferentes posiciones participar en los debates y exigir que sus posiciones sean reconocidas y sean adoptadas. Para poder tener un amplio entendimiento y una amplia gama de por qué esta situación de esta discusión se torna muy acalorada, pero sobre todo muy interesante, es también importante tener los puntos de vista. Sí. Pastor, ¿cuáles son los puntos de vista que usted nos puede decir respecto al tema que estamos discutiendo específicamente? Bueno, lo primero es que creo que hay que pensar y tomar en cuenta lo que se concibe como la definición del matrimonio en nuestro país. Estamos hablando específicamente de nuestro país y cómo afecta o cómo se puede desenvolver el matrimonio gay en nuestro país. Y hay que partir de lo que tenemos a mano. ¿Qué tenemos a mano? Una definición constitucional que bien sea del 2010, también creo que las anteriores lo establecen. El matrimonio está concebido específicamente entre un hombre y una mujer. Yo particularmente creo, no tengo nada en contra de que se unan personas del mismo sexo desde el punto de vista del derecho personal. Individualmente ellos toman su decisión, lo pueden hacer, nadie se lo va a impedir. Desde el punto de vista de derecho también personal y de costumbre, la gente se une y el homosexual o el grupo homosexual tiene el mismo derecho que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Es decir, los derechos personales son inalienables. Es decir, que no estamos hablando de derechos personales o generales universales. Ni siquiera el punto se trata de derechos humanos, porque desde el punto de vista humano, los gays, los que no son gays, tienen el mismo derecho. Lo que veo que el enfoque está en la parte de la legalidad de la unión, que es lo que se quiere. Ahora, para eso habría que redefinir lo que es la concesión del matrimonio que tenemos hoy en la Constitución. Es decir, que el asunto no es tan simple como decir, permitamos que legalmente la comunidad gay celebre una unión legal aprobada por el Estado.
No es tan simple. Hay que redefinir lo que hoy concebimos como matrimonio. Ese es desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista bíblico, que comienza hablando el libro de Génesis acerca de lo primero, Dios como creador. Y como creador todo el mundo sabe y asume la idea de que Dios nos creó y creó todo lo que existe. Y tomando en cuenta lo que es el derecho de autor, el derecho de autor establece también que el autor se reserva los derechos a cambio y modificaciones, y que nunca, de ninguna manera, el ser creado o el objeto creado puede establecerlo o dictarle al creador los cambios que él mismo exige. Eso será prerrogativa del creador. Es lo primero. Tomando en cuenta esto, la Biblia establece que Dios creó varón y hembra, y estableció también que el hombre dejará a su padre, a su madre, para unirse a su mujer. Eso es lo que establece la Biblia. Pero aparte de que la Biblia establece, tenemos un amplio historial grande, histórico, desde el inicio de la humanidad, donde el uso natural de las cosas establece que el hombre se une a una mujer para formar familia, para preservar o mantener las generaciones futuras. Y son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se habla de ese tipo de temas. Ciertamente, repito, hay derecho a reclamar, hay derecho a pedir, a probar algo, pero tomemos en cuenta el uso natural de las cosas. ¿Cuál es el uso natural de las cosas? ¿Cómo es establecido? El hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. No dice, dejará a sus padres, tomando en cuenta que hay un solo sexo unido ahí. Tampoco dice que dejará a sus madres. Para que haya un equilibrio, aunque el compañero psicólogo decía que de ninguna manera afecta el desarrollo de la crianza de un niño el que vivan en una familia homoparental. Bueno, los estudios que he podido verificar establece que las comunidades que hace 10 años aceptaron la unión gay formalmente o legalmente, han tenido un deterioro en el desarrollo integral del matrimonio fundamental, produciendo así mayor cantidad de niños sin padres, sin madre, sin padre, y también el cese de la formalidad matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces, se está dejando el uso natural de las cosas por aceptar esto. En Canadá tenemos ejemplo claro. También ha ocurrido que formalizó el matrimonio homosexual o gay a principios del 2000. ¿Entiendes? Entonces, se ha deteriorado la sociedad y los pilares que sostienen la sociedad. Yo no sé si pueden ver que cuando se está afectando el desarrollo normal de la familia, también se está limitando el futuro de la raza humana, en ese sentido. Porque, repito, pueden unirse dos personas de un mismo sexo, pero eso no garantiza la perpetuidad de la raza humana en la Tierra. No lo garantiza. Habría entonces que afectar otras series de cosas que son naturales y que ya Dios predeterminó como autor de la vida. Y por eso entra en el tema de la adopción. Obviamente una pareja homosexual no puede procrear, tendrán que adoptar. Vamos a tener que ir a un breve corte, pero cuando regresemos vamos a seguir tratando este punto y sobre todo quisiera tratar específicamente lo que nuestro pastor nos menciona referente al orden natural, con una pregunta que vamos a plantear a nuestro retorno. No se vayan. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en sintonía en este programa. Es así con Luis Miguel de Camps. Estamos hablando sobre el matrimonio homosexual, el matrimonio gay en nuestro país, en la República Dominicana. Y antes del corte, les mencionaba que había algo a propósito de lo que mencionaba el pastor cuando hacía referencia a la forma natural de las cosas. Y es una duda que siempre se ha mantenido en todos los lugares, pero en nuestro caso, que es justamente lo que estamos tratando, y es sobre el origen, a través específicamente al profesional de la salud. ¿Es una elección o es una naturaleza al nacer
el hecho de que una persona sea homosexual, sea hombre o sea mujer, es algo que sencillamente se es así de nacimiento o es algo que se aprende a medida que se va creciendo. Bien. Mira, hay varias teorías correspondientes a este tema y con lo que se ha podido concretar, se ha llegado a de que varias teorías, claro, algunas mejor aceptadas que otras, que no hay nada absoluto. O sea, no podemos decir que una persona nace siendo homosexual, sí, pero sí podemos asegurar de que el homosexual, mediante un aprendizaje, mediante una influencia, puede tener una tendencia a que pueda surgir lo que es la parte homosexualidad. Ahora bien, definiendo la homosexualidad como práctica sexual, o sea, podemos decir que no es algo natural, porque mediante la práctica sexual no se puede procrear. O sea, no es una naturaleza mediante la práctica sexual. Ahora bien, las teorías que están planteadas, hay algunas que dicen, por ejemplo, de ideación prenatal, que a veces que es la madre, que cuando tiene un feto que es varón y desea en su mente, es chica, es chica, es chica, es chica, dicen que eso puede tener una influencia. Pero eso suena como a magia, parece. No, bueno, no es como magia, pero la influencia del pensamiento, vamos a decir. Pero eso también, sí, tiene mucho de eso. O sea, no son tan fuertes, pero también se ha hablado también de que se ha descubierto lo que todavía está en prueba, lo que es el gen de la homosexualidad. Pero tampoco se ha hablado de que es algo absoluto. O sea, no se puede decir que porque una persona tenga una tendencia, por ejemplo, de genética a ser homosexual, significa que en el día de mañana va a ser homosexual. Ahora bien, yo digo lo siguiente, partiendo del punto de, por ejemplo, de lo que es la adopción, que es lo que estábamos hablando ahorita. Tenemos que recordar que cuando adoptamos a un niño, tenemos que recordar que es un niño que fue rechazado, o sea, por su madre biológica y por su padre biológico. Esto tiene un peso psicológico, aunque tal vez el niño nunca conoció a su madre, pero tiene un peso psicológico que hace que él sea, por el simple hecho de ser rechazado por su madre biológica, eso tiene un impacto que más adelante se puede ver que él sea más vulnerable a presentar baja autoestima, a presentar depresión. No es que va a ser así, pero es más vulnerable. Esto tomando en cuenta de que es un niño que va a ser criado por una familia, independientemente homosexual o heterosexual, lo hace vulnerable en su aprendizaje. Ahora bien, hay dos estudios que se han realizado, uno por la APA y otro por la Asociación Americana de Psicólogos, uno en el 2004 y uno en el 2008. Precisamente se hizo un estudio con parejas homoparentales, padres, dos madres, etc. Las mismas llegaron a la conclusión de que lo importante vamos a decir, en relación a una pareja heterosexual y una pareja homoparental, son las aptitudes que tienen esos padres y que le van a dar a ese niño, a ese infante. O sea, que en competencia lo que va a importar es si en ese hogar y en esa casa, los padres, hay amor, hay cariño, hay dedicación, hay responsabilidad, hay atención. Ese niño no va a presentar ningún tipo de trastorno. La homosexualidad fue, ya hace más tiempo, ya fue descartada en el DSM, en el libro del Manual de Diagnósticos de Trastornos. Fue descartada como enfermedad, precisamente porque no clasifica entre los patrones que son adaptación social y que no puedo, que tengo algún trastorno de adaptación per se conmigo mismo. O sea, para tú poder calificar como que tú tienes un trastorno, tú tienes que ser una persona que no puedes relacionarte socialmente con los demás y que tienes que tener un trastorno de la personalidad. Entonces, por eso se habla que la homosexualidad es una orientación, es una decisión. Ahora, la decisión no es absoluta, o sea, no podemos decir que una persona está predestinada a ser homosexual, sino que intervienen ciertos factores, ciertas variables que pueden influir, pero no se habla de que, bueno, las cosas van a ser así de manera lineal absoluta. Exactamente. Mira, yo te voy a poner, en sexualidad, 2 más 2 no son 4. Lo primero es, siempre pongo la pregunta al revés. ¿De dónde viene la heterosexualidad? ¿Del XXXY? No, eso define el sexo.
varón-hembra, pero no define la orientación sexual. Es decir, tú me entiendes mejor, tenemos que tener claro primero conceptos claros como que sexo, tenemos que tener claro el concepto género, tenemos que tener claro el concepto de orientación sexual. La orientación sexual se expresa en hacia dónde yo expreso mi sexo, hacia dónde yo pongo mi objeto de la sexualidad, que no es solamente el sexo. Porque entonces yo soy varón, yo soy macho, de la especie macho, ¿verdad?, dentro de la humanidad, y me asumo perfectamente como masculino. Perfectamente. No tengo ninguna incomodidad con sentirme un hombre. Ahora, en la parte de mi orientación sexual, yo amo, quiero estar con una persona de mi mismo sexo. ¿Qué sucede? Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿de dónde viene la heterosexualidad? ¿Qué es lo que dice la ciencia? No hay ninguna conclusión, pero ni de nosotros, ni de ahí tampoco. Porque es una combinación de tantos factores, como todo en la parte sexual, y invito a los amigos a que busquen investigaciones serias en este tema y van a encontrar que no tienen ninguna conclusión, ni la genética, ni la que es conductual, ni la que es aprendida, han podido establecer conclusiones serias, porque primero no es aprendida porque yo vengo de un hogar heterosexual. Mi padre es una persona hasta ahora heterosexual, y mi madre es una mujer heterosexual, entonces no puede ser aprendido, y vengo de una familia sana. Es una familia católica, una familia respetable que me dio una excelente educación. Entonces yo vengo de ahí. Y tú tienes homosexuales en las, vamos a llamarlo así, no me gusta el término, las peores familias, y tienes homosexuales en las mejores familias. Es decir, las familias que cumplen con todo el código que hemos asignado. Entonces, yo quiero hacer una salvedad. Primero, algunos comentarios. Entonces, los homosexuales no ponemos en peligro la reproducción de la especie. ¿Cuánto se estima que son las personas homosexuales a nivel mundial? La estimación es un 10% de la población. Si tú tienes un 90 de personas heterosexuales sobre un 10 de personas homosexuales. Y a nivel antropológico, para ver este tema, porque yo lo natural, yo vengo del área de las sociales, ¿no? En la humanidad no es tan que es así porque es así. Lo natural es biológico. Yo te voy a poner aquí un tema difícil. Si fuera por natural, no se hiciera el sexo oral, porque la boca no es para eso. Vamos a ponerlo para ponerlo natural. O los humanos no comiéramos vegetales, porque nuestra encía, nuestra dentición es para caninos. Vamos a poner al ser humano en esa perspectiva de lo natural. Entonces, no es como que tan 2 más 2 son 4, es natural o no es natural. Lo que es natural es la sexualidad de la humana. El ser humano es un ser sexuado que ejerce su sexualidad. Punto. Ahora, sobre el tema de que, fíjate, yo siempre digo que nosotros nos culpan de una cosa, nosotros no tenemos culpa. Nosotros no correspondemos con el modelo de familia de los heterosexuales. Si la familia heterosexual está en crisis, no nos pueden culpar a nosotros. Bueno, el argumento es que el 10% que tú señalas de la población mundial que es homosexual, con el fomento de eso se va a hacer más, y entonces las familias heterosexuales van a ver porque no es aprendida, no es una conducta aprendida, no es que ustedes aquí se van a infectar de homosexualidad porque se sentaron conmigo. Porque es que tú tienes que entrar en la construcción de la heterosexualidad y de la homosexualidad. No es tan 2 más 2 son 4, no es un asunto infeccioso. Es decir, no es que le vamos a echar al agua ahora y porque se casen 2 gays, que le den el permiso para casarse, ahora todo el mundo se da. No. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo te voy a decir, hay una crisis del modelo de familia. Y esa crisis está primero. Mira, yo siempre digo que aquí se habla mucho del tema. Tenemos que recuperar los valores de la familia. Tú eres político y eres un hombre social, y vuelve a repetir, tu familia viene de ahí. Nosotros no hemos resuelto temas que están afectando a la familia. Como por ejemplo, el tema económico y la familia. Una madre tiene que irse de su casa 7 y 8 horas. Y venía en la noche, y el papá sale y sale todo el mundo. La mamá tiene que irse para Nueva York y dejar a los hijos con una vecina. ¿Por qué? Porque no están las condiciones económicas en este país, porque hay un sistema de explotación, porque hay un sistema de marginalidad hacia la familia, hacia todo tipo de familia, no solamente las familias heterosexuales. Entonces no hemos resuelto esos problemas. Claro. No hemos resuelto en la familia, por ejemplo,
el tema de los estereotipos. Yo quiero que todo lo que se queda en el matrimonio homosexual comiencen a hablar de los estereotipos. Ahora todo el mundo tiene que hacer fitness. ¿Y qué hace un hombre atento al machismo? Porque también tenemos que hablar entonces de familia y machismo. ¿Qué hace un hombre que la mujer le tiene 3 hijos por un asunto, la mujer engorda, y entonces ¿qué hace el hombre? Tira los ojos por otro lado y se va con otro y lo ven bien? Si esa mujer hace eso, la catalogan y la juzgan. Entonces, tenemos problemas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un tema de estereotipos. Nadie quiere ser flaco, nadie quiere ser gordo en este país. Todo el mundo quiere tener fitness. Entonces, tú tienes que tener todo eso de cómo la sociedad misma, esa sociedad que nos critica a nosotros, construye patrones que dañan ese modelo de familia. Es decir, no podemos quedarnos el problema de la familia, de que los homosexuales ahora si nos casamos, vamos a dañar. Primero, mira, los homosexuales, y voy a poner el tema de Canadá. Primero, el tema de Canadá es un tema demográfico. Primero, tú sabes que Canadá es uno de los países más grandes del mundo. En extensión geográfica. En extensión geográfica. Y uno de los países con población más pequeña del mundo. Con la densidad poblacional más reducida. Creo, cuando yo daba clase, creo que estaba en 3 habitantes por kilómetro cuadrado cuando se hacían los cálculos demográficos de tan grande que es el país. Es decir, si tú vivieras a la distancia que te corresponde, tú nunca verías a tu vecino. Entonces, Canadá tiene una política de importación de migrantes, que la tienen clara. Es decir, ellos lo hacen, primero, por un asunto territorial. Segundo, hay un fenómeno que se ha dado en los países desarrollados por el tema del bienestar, de la sociedad del bienestar, con el retraso en la tenencia de los hijos y el no querer tener hijos. Hay un tema sencillo. Los hijos, la tenencia de los hijos no puede ser una obligación. En este país había una muchachita en estos días de los medios de comunicación que me dio hasta pena, porque yo la entiendo, que decía que ella está cansada de que la gente le pregunte, ¿cuándo te va a casar? Porque si una gente no quiere casarse, heterosexual, no, ¿por qué la tenemos en este país? Casarse por los pobres heterosexuales y tener hijos es una obligación. ¿Cuándo tú vas a tener tus hijos? Porque los hijos son bancos para vejez, porque el sistema de seguridad social es tan malo que los hijos son la única opción que uno cree, la gente cree en su mente. Hay un amigo mío que dice que tiene su alcancía, pues tiene sus hijos. Sus hijos no te lo pueden. ¿Ustedes qué pasa? En la sociedad del bienestar, donde no estaban los hijos para mantener a los papás, porque hay un sistema social que protege. ¿Qué hace la gente? ¿Y qué hace la gente? No tener hijos. Ahora, esto te habla ahora de la compensación. Lo que pasa es que yo sé estos temas por mi profesión. ¿Qué sucede? Mira, el mundo es maravilloso. Yo te voy a decir, la creación de Dios es perfecta. Está pasando eso en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, Europa con el tema del bajón poblacional. ¿Y qué está pasando en América? ¿Qué tú tienes en América? Le dicen el continente de la esperanza. Por las condiciones que se dan no son perfectas, porque tenemos muchachas pariendo, muchachitas chiquiticas pariendo, que es un problema social que no hemos querido afrontar tampoco, porque no hemos atacado la raíz, que es educación sexual, de verdad. Entonces no hemos querido tocar eso, pero está bien, no me habla de eso. Ahora, lo que sí te digo es de que hay en la naturaleza, y eso hay teorías sociales y antropológicas que lo explican, la humanidad compensa. Es decir, la humanidad se compensa. Y no, las epidemias mataban 50 millones, 60 millones, 80 millones, ¿hace cuánto? En el 1800 hubo una epidemia en Europa que devastó Europa. Y se acabó Europa, no. ¿Qué se da? Se da el sistema de compensación. Ahora, dentro de eso, tú tienes que, yo siempre digo, ¿quién ha reproducido a los corruptos? ¿Quién ha reproducido a los ladrones? ¿Qué familia ha reproducido a los ladrones, los corruptos, la persona frustrada, la persona alcohólica? ¿Quién? ¿Qué modelo de familia? El heterosexual, porque nosotros no tenemos familia, según ¿verdad? Lo que se fundamenta en ese tema. Entonces, el tema de que la gente sea buena o sea mala, sea sana o no la familia, no depende de que tenga una familia formada por papá y mamá y papá, no. Depende de la salud integral que haya en ese hogar, como dijo él. Dele, vamos a tener que hacer un breve corte, pero cuando retornemos vamos a seguir hablando sobre este tema y quisiéramos saber el punto de vista de nuestro pastor Herrera. No se vayan.
muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en este programa. Es así con Luis Miguel de Camps. Estamos hablando sobre el matrimonio homosexual en la República Dominicana entre personas de un mismo sexo, y obviamente es un tema que trae consigo muchos elementos, porque es una parte de un tema que necesita un abordaje de diferentes puntos de vista y de la construcción de diferentes elementos para entonces poder llegar a esa parte de la conversación. Para tratar este tema hemos estado conversando con Alfredo Lamarche, psicólogo, con el pastor Jordi Herrera, pastor evangélico, y con Delvis Ventura, miembros de la asociación Amigos Siempre Amigos. Muchísimas gracias nuevamente por seguir con nosotros. Antes del corte, estuvimos conversando sobre lo que acabamos de decir, pero Delvis estaba mencionando sobre algunos factores que entiende son demostraciones de por qué la argumentación, de la reducción de la garantía del mantenimiento de la raza humana, pues es una argumentación que él no comparte, igual sobre puntos de comparación con otras sociedades. Algo que me pareció muy interesante, pastor, que usted mencionó en el primer segmento, sobre la distinción importante que usted hace entre los asuntos jurídicos, legales, y los asuntos religiosos, los asuntos de fe. Digo que me pareció muy interesante porque muchas veces algunas personas no encuentran fácil hacer esa diferenciación, y estamos en un país que pretende ser independiente, pretende garantizar soberanía, pretende garantizar también diversidad, y obviamente dentro de un país con esas características debe permitirse la libertad de cultos, como es el caso de la República Dominicana, y eso es lo que en teoría debería ser un país laico. Pero bueno, ya ese es otro tema para otro programa. Y por eso me parece muy interesante eso que usted mencionaba en el primer segmento sobre esa diferenciación, sobre todo viniendo de usted, un hombre que justamente su trabajo cotidiano es evangelizar. Entonces, ¿por qué usted entiende, pastor, que es este modelo de posibles relaciones reconocidas entre dos hombres y o dos mujeres pernicioso en caso de que fuera reconocido por nuestro país, una modificación constitucional futura, lo que fuere? ¿Por qué entiende usted que puede ser pernicioso para la sociedad dominicana? Bueno, precisamente por la concesión de la definición de lo que es el matrimonio establecido a nivel universal, no solamente nacional, a nivel universal. Inclusive la comunidad gay entiende que el modelo matrimonial establecido universalmente es hombre y mujer. Se entiende y se asume. Ahora bien, el asunto es que todo se radica en el punto de vista de lo que es natural. Vuelvo y recalco esa parte, lo natural. Hoy podemos ver todo género animal. Existe una definición práctica y hasta de costumbre, se puede decir, de lo que es lo natural entre ellos. Existe, de cada especie, existe un macho, una hembra. Y esa es la forma establecida que aún la naturaleza nos enseña. Y tomando en cuenta eso, sabemos que lo natural es así. Ahora, cuando hablamos de preferencia, es otra cosa. David acaba de decir hace un momento que él se asume como varón. Antropológicamente y físicamente él es varón. Ahora, el asunto es la preferencia. Dios nos creó, y dije ahorita, como derecho de autor, nos creó así. Y el hombre no solamente es algo físico, el hombre tiene fundamentalmente tres elementos que lo componen. Y cuando hablamos de un tema como este, hay que ver los tres aspectos. Por ejemplo, la parte física, la parte espiritual, y podemos ver también la parte emocional. Entonces, tomando en cuenta esos tres elementos, el compañero psicólogo habló un poquito ahorita de la parte psicológica y de cómo la costumbre, la tendencia pueden darse. Y retomando esa parte, si un niño, que todos los niños obviamente son vulnerables a cualquier tipo de tendencia. Ningún niño tiene elementos de defensa para definir, porque no tiene fundamentos definidos. Se le van a inculcar, se le van a enseñar los fundamentos. Y precisamente ahí radica el problema de la sociedad que mencionaba
el visorita. No en todas las familias se están estableciendo pilares sólidos. No todo el que se casa está listo para tener una familia. No todo el que tiene hijos está listo para tener hijos. Entonces eso crea un problema estructural en el desarrollo intrafamiliar por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Y no podemos decir que sean malos los padres, simplemente los padres de la mayoría de la generación anterior eran personas que carecían de mucha información. El amor estaba presente, obviamente. La dedicación al sustento de la familia siempre estuvo presente, por lo menos en los padres de nuestros padres. Eso era un principio inalienable. Ahora, por falta de conocimiento en otras áreas, se fue perdiendo eso, lo que provocó lo que hoy vemos. Niños teniendo que ser criados por una madre porque el padre es irresponsable. Pero el tema aquí básicamente es el matrimonio gay. Entonces, ¿por qué de una familia heterosexual sale o nace o se desarrolla una persona con tendencia gay? Entonces hay que analizar el fenómeno. Tus padres pueden ser buenos en la parte física, en la parte humana, pero ¿qué te están enseñando en la parte psicológica? Tu psique, ¿cómo se está formando en ese hogar? Tus conflictos internos como adolescente, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo estamos bregando tus inquietudes, tu deseo de descubrir? También hay que ver cómo yo me manifiesto en confianza con mis padres y cómo ellos entienden mis inquietudes cuando yo le hablo de temas como mi relación con personas fuera del hogar, que tienen ideas obviamente distintas, y a veces los padres son cerrados a eso, o somos cerrados, yo soy padre también. Entonces, eso crea un conflicto de identidad en los niños. Obviamente, la parte que ellos encuentren más apoyo, a ese lado se inclinan, que casi no siempre es la correcta, no siempre es la mejor. Y tomando en cuenta eso, entonces se desarrolla una identidad no correcta, no conforme a lo natural. Entonces los hijos van a reproducir lo que ven. Eso es algo que no se puede olvidar. Un hijo va a ver algo y lo va a reproducir un niño. Ahora, yo soy adulto. Lo que yo vea, que yo entienda que no va acorde a mi formación, yo no lo voy a asimilar, sencillamente, y lo voy a contrarrestar porque ya tengo una identidad definida. Los niños no. Ahora, retomando la parte bíblica, el uso natural de las cosas ya están definidas. Eso no, creo que eso no está en discusión. Lo que hay que ver es la parte de la preferencia de cada individuo. Usted asume que es varón, pero cuando tú asumes estar con uno de tu mismo sexo, estás violando tu naturaleza. Algo obvio. Ahora, no te criticamos eso porque es tu derecho. Ahora, creo que la comunidad gay no puede entonces tener el derecho a querer redefinir lo que se entiende como matrimonio universalmente. No sé si estoy entendiendo correctamente, entonces la discusión no sería más bien la redefinición del matrimonio, como usted acaba de decir, sino más bien una aceptación como en otros países, donde si bien tal vez puede que no exista matrimonio gay, sí existe la unión libre o la unión legalmente reconocida, el nombre que se le quiera dar, ¿no? Pero que otorga derechos a las partes que son partes en esa unión. En cuanto a eso, es lo que usted se refiere, Francisco. Ok, en cierto modo, pero lo que digo es que cuando se junten dos personas de un mismo sexo, se unieron, ok, yo no puedo decirle como, no hagas eso, ese es tu derecho, tú elegiste eso, no hay una ley establecida que te prohíba eso. Ahora, de ahí a querer llevar a ley algo que no es natural, y lo que no es natural es antinatural, por deducción, ¿entiendes? Tendríamos que analizar ahí el concepto universal de familia. Y yo te voy a poner a ti el caso de los países árabes. Puedo estar en contra de eso, pero lo tengo que aceptar porque esa es su cosa. Donde la familia no es un hombre, no es un hombre y una mujer. Y son familias, ¿no? Tendríamos que entender, entonces, yo lo voy a poner sencillo, y eso es la discusión que tuvimos en el 2010, con ese concepto de familia. Las madres solteras son familias, las que tienen hijos en su casa son familias. Los padres que están solos, mi papá, por ejemplo, en un tiempo tuvo que estar con nosotros solo, son familia. Segundo, son familias las abuelas que en nuestro contexto dominicano tienen que criar, son familias. Entonces, el concepto de familia cerrado de hombre-mujer hace tiempo que se sacó.
no por tema de homosexualidad, el tema de la familia nuclear. Inclusive tú buscas los libros de tus hijos ahora y hay que poner diferentes modelos de familia, porque realmente la sociedad no está constituida por familias de hombres y un hombre, una mujer y un cosa. No, la familia es esa unión que no solamente es biológica. Vamos a dejar claro, el contexto familia tiene una vinculación sociológica y antropológica. ¿Quién es tu familia? Donde están tus afectos, con el que tú convives, con el que tú vives, con el que tú te sientes bien. Esa es tu familia. Hay unos lazos sanguíneos, hay unos lazos de unión, sí, pero a veces esos lazos de unión se rompen. Por ejemplo, un niño que se queda huérfano, su familia es más que eso, su familia es con que él estuvo. Entonces, primero, y segundo, no hay estudios que digan que en un hogar donde un niño no recibe los valores que la sociedad entiende, se hace homosexual. Es decir, que la homosexualidad se da porque hubo una crisis, porque a ti no te guiaron bien, porque a ti no te acompañaron, no te apoyaron. No existe esa evidencia. Y para el tema de los animales, busquen en internet, lo pueden buscar, estudios que identifican que hay homosexualidad en animales. Claro. Es decir, que hay homosexualidad en animales. Es decir, porque ¿qué pasa? Que tenemos que ver la orientación sexual o homosexual sencillamente como un asunto de mi expresión de la sexualidad, no de lo que yo soy. El mono no deja de ser mono, ni yo dejo de ser hombre por ser una persona que tiene sexo con otro hombre. Sencillamente no funciona bajo esos esquemas. La sexualidad es más amplia y es más diversa. Yo siempre digo que en este país hay un problema serio de ignorancia en temas de sexualidad. Pero no solamente con el tema de la homosexualidad, con muchísimos temas. Y hacen que tengamos muchísimas cosas en la cabeza que yo no sé dónde las sacamos. Mitos y cosas. Pero tenemos que tener claro, y eso que en las mejores familias nucleares, que han formado en valores, han salido personas homosexuales. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a insistir, la heterosexualidad ni la homosexualidad no tenemos determinado dónde vienen, porque no es tan simple un XY o un XX. Bueno, sí. Perdón. Para eso podemos plantear que el aprendizaje es dinámico. El aprendizaje es dinámico. Podemos decir que desde ese punto de vista, o sea, si un niño ve una película violenta, ¿significa que él va a ser violento? Si yo veo un anuncio de un producto X en la televisión, ¿lo voy a comprar obligatoriamente? Entonces, cuando vamos a hablar de aprendizaje, no podemos decir que influencia o 2 más 2 siempre va a ser 4. O sea, el efecto de un evento no siempre va a ser igual para ti que a mí. El tiempo se está acabando, pero antes de irnos, bueno, no sé si concluir la idea. El pastor quería decir algo. Sí, concluir simplemente. En cuanto a lo natural, la Biblia dice que los hombres, habiendo dejado el uso natural de las cosas, se entregarían a pasiones desordenadas, que son las intenciones del interior del individuo, que no siempre son correctas y que no siempre van acorde a lo que Dios establece y a lo que lo natural impone. En ese sentido, la Biblia deja claro ver que este tipo de cosas iban a ocurrir y lo dice con bastante tiempo de antelación. Entonces, es bueno que podamos analizar ese fenómeno del uso natural de las cosas, como Dios lo estableció y cómo el hombre se desprende de esos principios. Vamos a hacer un breve corte para retornar a nuestro último segmento. No se vayan, en breve retornamos. Sobre este tema del matrimonio gay en la República Dominicana, habrá todavía mucho que conversar, mucho que discutir, habrá muchas posiciones que necesitan externarse y tendremos que escuchar, tendremos que consensuar. Lo que se plantea en este programa, en esta entrega, creo que es un ejemplo en donde diferentes posturas, diferentes posiciones, diferentes creencias inclusive, pueden perfectamente plantearse sin tener que buscar una forma de atropellar al que no cree como usted. Me parece que, independientemente de cuál sea su posición al respecto,
Lo que tenemos nosotros que sacar de estas experiencias es que en las conversaciones, en las discusiones con respeto, se pueden llevar a cabo y con esas actividades se pueden lograr conclusiones que muchas veces no van a poner contento a todas las partes envueltas, pero siempre, sin lugar a dudas, si todas las partes son consideradas, la conclusión va a ser incluyente. Sobre el particular, y para concluir, quisiéramos básicamente un último, una última posición al respecto sobre nuestros panelistas. Ok. Respecto al matrimonio gay, yo entiendo que no veo nada en contra con respecto a formalizar una pareja de manera legal. Ahora bien, sí entiendo que en este país, de manera social, debe de caer varias barreras de estigma y discriminación para que eso pueda entonces germinar en un terreno más verde. Doctor. Bueno, desde el punto de vista religioso entendemos que bíblicamente el Señor estableció matrimonio entre hombre y mujer, definitivamente. Y de ahí en adelante, si creemos en, como dije al principio, derecho de autor y lo que determina las razones por las cuales las cosas fueron creadas, el matrimonio seguiría siendo entre un hombre y una mujer. Bueno, de nuestra parte, este es un tema cívico, de ciudadanía, del derecho que nos corresponde sencillamente por ser personas que vivimos en este país y que somos discriminadas solo por el hecho de amar a una persona de nuestro mismo sexo. Señores, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Pastor Jordi Herrera, el psicólogo Alfredo Lamarche y el licenciado Delvis Ventura. Este programa es para ustedes. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por contar con su presencia. No se pierdan la próxima.